Listo, ahora sí, creo que ya. Bueno, como les indicaba, pues está haciendo una retroalimentación. La semana pasada habíamos hablado sobre la ergonomía y habíamos indicado pues que la ergonomía es una ciencia que está pues dentro de la seguridad laboral para acondicionar el puesto de trabajo, ¿no? Porque dentro de, no sé si decir la filosofía o dentro de la técnica de la seguridad laboral, pues dentro de sus principios, porque dentro de los principios de acción preventiva está es acondicionar el puesto de trabajo al trabajador, ¿no? Y eso se encarga la ergonomía. Esa es la ciencia que se encarga pues de estudiar al ser humano para poder adaptar el espacio, las herramientas, el ambiente, eh, eh, también un poquito lo que tiene que ver la parte organizacional, porque hoy día trataremos un poquito el tema de ergonomía organizacional, ¿no? Esa parte en donde eh, los líderes de la empresa, en donde el jefe de la empresa, pues tiene que cumplir su función y tiene que cumplirla basado, como que se llama, en las leyes, ¿no? Basado en las normativas, en los acuerdos. Lastimosamente, en la vida real eso no se da, ¿no? Y eso ustedes creo que lo pueden palpar, los que trabajan, los que han pasado tal vez en algún lugar realizando algún tipo de trabajo como dependiente, pueden darse cuenta de que en la realidad no sucede eso, ¿no? Como les decía la vez anterior, por lo general la frase que utilizan los empleadores es trabaja o trabaja, ¿no? Y si no trabajas, si no te gusta, pues atrás tuyo hay 20, 30 personas trabajando, ¿no? Y como lastimosamente las políticas a veces están ahí en el papel, pero como no hay quien las controle, como hay un refrán muy feo, muy sexista, no sé si ustedes lo habrán escuchado, yo imagino que sí lo habrán escuchado ustedes, pero es muy feo, muy sexista ese refrán que dicen que las leyes y las mujeres están hechas para violar, ¿no? Entonces, ojo que estoy aclarando que es un refrán muy feo, muy sexista, ¿no? Que no está nada bien, ¿no? Pero eso lo inventaron pues las personas que quieren quebrantar las leyes, ¿no? Pero para que exista, siempre también utilizo un refrán que digo que para que existan personas como que se llama, que sean abusadas, tienen que haber abusadores, ¿no? Y para que existan abusadores, tienen que haber personas que se dejen abusar. Si uno conoce las leyes, si uno conoce cómo defenderse legalmente, pues las cosas pueden cambiar, ¿no? Porque quiera o no, detrás de la oscuridad, detrás de ese túnel oscuro, siempre, que muy poco, hay una luz, ¿no? ¿A qué me refiero? Que existen tal vez personas que sí tengan como el criterio de hacer bien las cosas, que son escasos, ¿no? Son muy escasos en la vida, encontramos nosotros muy pocas personas que trabajen desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, ¿no? Yo tengo un tío que decía, él hace años me decía, ya esa palabra moral deben sacarla del diccionario porque no existe, no existe esa palabra ni moral ni ética, pero bueno, ahí vemos poco, le digo vemos poco porque trato siempre como que se llama de ir en esa línea. Es complicado, es difícil, porque cuando uno nada contra la corriente, le cuesta mucho y a veces uno se cansa, se agota, se fastidia de estar tratando de hacer las cosas adecuadamente, ¿no? Porque uno dice, todo el mundo hace lo contrario y yo soy el único que extraterrestre que a veces quiere hacer bien las cosas. Y se complica, ¿no? Te miran mal, te botan del trabajo y bueno, hay muchas dificultades, ¿no? Pero bueno, como decía por ahí una periodista que realmente era de doble moral, decía, somos muy pocos los ecuatorianos, ¿no? Y yo me daba risa porque ella se incluía, muy pocos los ecuatorianos, y una de las ecuatorianas que conozco dentro de la prensa más terrible que he visto aquí en el país, ¿no? Bueno, eh, ¿alguna inquietud que ustedes tengan? ¿Cómo van después de una semana ajetreada y de secciones de elecciones? Pero bueno, tenemos que continuar, el tiempo lo dirá, el tiempo dirá
cómo se va a ver la situación del país, ¿no? Aunque habemos muchos educadores que estamos preocupados porque, según las declaraciones, pues, del el candidato elegible, pues, una de las propuestas era un poquito ver lo que tiene que ver con presupuestos en salud y educación, ¿no? Entonces, una de las propuestas era eliminar la CNCI. Esperemos que no se dé. Esperemos que no se dé porque en lo que tiene que ver con educación superior haremos un retroceso. Volveremos de nuevo a las épocas de cavernas en donde entraba a la educación superior Raimundo y todo el mundo, ¿no? Y la educación superior no es para todos, creo que ya he compartido ese pensamiento en algunas veces con ustedes. La educación superior no es para todo el mundo, ¿no? Tal vez ustedes dirán, no, pero ¿cómo así, ingeniero? Pues todos tienen derecho. Claro, todos tenemos derecho. Y en eso yo no estoy en contra. Todos tenemos derecho en educarnos. Pero en la educación superior, pues el que realmente llega es el que se lo merece y el que tiene los deseos, el que tiene la actitud, tanto con C como con P, ¿no? Porque a veces nosotros no tenemos esa actitud de pelear, de sobresalir, de esforzarnos, de sacrificarnos. Y la actitud con P, a veces nosotros no tenemos esos conocimientos, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado, por ejemplo, en Suiza, me parece que es en Suiza, tienen allá un sistema de estudio en donde a los niños desde la etapa de preescolar, ¿no? Hacen un seguimiento, como que se llama, de los ciudadanos suizos. Y allá se van dando cuenta cuáles son las inteligencias que ellos tienen, ¿no? Y pues no todo, como dice el refrán, no todo palo está hecho para hacer cucharas, ¿no? Hay unos que tienen actitud no tanto para las ciencias, ¿no? Sino más tanto para el arte, ¿no? Entonces hay personas que desarrollan su inteligencia pues en la música, en la poesía, en la pintura, no sé, en la moda, en otros pues desarrollan ciertos oficios como por ejemplo carpintería, construcción, bueno, diferentes oficios, ¿no? Entonces se va detectando. Y ese es uno de los errores que a veces cometemos nosotros aquí, ¿no? Nosotros queremos estudiar, este, ¿cómo les diría? Carreras que a veces no las sentimos, no es como que se llama lo nuestro, ¿no? Y ahí es donde viene la parte de un poquito luchar contra lo que uno quiere, ¿no? A veces nuestros padres nos tratan de inducir, hazte médico, hazte abogado, hazte arquitecto, hazte economista, hazte ingeniero. Ese no es lo nuestro. Entonces ahí es un poquito difícil, nos vienen un poquito ciertas frustraciones y se hace difícil, como que se llama, estar en una carrera porque no es lo que uno quiere, ¿no? Uno tal vez tiene actitudes en otra área, ¿no? Entonces, nosotros venimos a este mundo es para ser felices, ¿no? No para ser infelices. Entonces, debemos buscar lo que a nosotros como que se llama nos agrada, ¿no? Por ejemplo, así un cuento un poquito, mi sueño era ser médico, ese era mi sueño, yo, chúspica, me encanta la medicina, pero por cuestiones económicas y todo ese tipo de situaciones no se pudo dar. No se pudo dar y me tocó, pues, como decir, bailar al ritmo de la música y acomodarme a lo que es, ¿no? Pero gracias a Dios, pues, en esta profesión que estoy desarrollando, siendo docente, y también en el área, en este campo de la seguridad laboral, pues hay eh, ciertas materias y ciertos temas, pues que es de un poquito de agrado, porque está relacionado un poco con salvar vidas, ¿no? Porque esa era un poco la idea, ¿no? Salvar vidas. Y dentro de esta carrera, pues lo hay, ¿no? Dentro de lo que es las medidas preventivas, buscar la forma de que las personas no se enfermen, bueno, ahí está un poquito relacionado. Entonces, bueno, se acomodó eso, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Será verdad o será mentira? Buenos días, ingeniero. ¿Cómo te va, Harold? Buenos días. Bueno, en el tema político yo no quiero opinar. Yo soy apolítico, no me llevo con ninguno, con nadie me llevo por ese lado. Bueno, pero te Pero sí, cuento, disculpa que te interrumpa, ¿no? El ser sí, humano, en su forma innata, es político de nacimiento, ¿no?
cuando, por ejemplo, uno trata de defender tus derechos, cuando tú dices, no, eso no está bien, o tratas de defender el derecho de otra persona, ya estás ejerciendo política, ¿no? Entonces nosotros Sí, somos políticos de nacimiento. pero esa es buena política, eso sí es buena política, no lo que vemos día a día. Ah, bueno, eso Este, sí es verdad. con respecto a lo que usted dijo, o sea, este, sobre lo que no está bien que el ingreso a las universidades esté libre para el que quiera ir a estudiar y estudiar la carrera que desee. O sea, usted ahorita dijo, sí, es verdad, hemos venido al mundo para ser felices y en este caso, eh, la felicidad de una persona puede ser, qué sé yo, ir a la universidad y estudiar para, para dar masajes en los pies. Así es, podólogo. Entonces, y si mi familia no le gusta, a mi padre no le gusta, pues a ver, lo que hay que educar es eso. En la casa hay que educar es el respeto a las decisiones de los demás. O sea, puedo tener en mi casa, puedo tener doctores, ¿no? Abogados, honoris causa, pero yo quiero estudiar para ser podólogo. Entonces, o sea, lo que hay que educar es eso, el respeto a la opinión de cada uno. Ujú, De ahí lo que uno estudie o deje de estudiar, si no le gusta, pues ya es decisión de uno. ujú. Ya. Sí, Ahora, el cómo es la eliminación o no eliminación de la CNC, pues bueno, eh, yo, en mi opinión personal, ya, yo sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando yo me gradué allá en los años 1997, yo hice mi pre. Sí, yo aprobé mi pre y tuve un compañero que a él no le gustaba la informática, pero sin embargo hizo conmigo el pre. Y en el pre, en esos 3 meses cambió de idea. Sí le gustó la informática, fue uno de entre de los 10 mejores estudiantes, él estuvo en la lista y ya con el tiempo me enteré que llegó a ser licenciado en informática. Iba a hacer después, creo que para hacer una tesis, no sé qué título iba a sacar, pero para estar dentro lo tiene que ver con la informática, pero para ser maestro. Entonces, yo digo, en el examen para ingresar a la universidad, te toman un sinnúmero de cosas que ni siquiera has visto, porque ese fue mi caso. Inclusive ayer, en la prueba que tuvimos ayer, nos hablaban de la forma de vida, la política, la estadística de México. Cuando en la vida hemos nosotros visto temas de la vida psicosocial o psicoeconómica de México? Pero no pusieron esas pruebas, esas preguntas. Entonces, eh, yo creo que si van a tomar una prueba, tiene que ser de acuerdo a lo que uno va a estudiar o está estudiando, cosas así. Y con relación al examen para ingreso, o sea, yo digo, en el preuniversitario es el punto donde tú defines si eso que cogiste te gusta, te va bien, te parece correcto, no te parece que es para ti. Y bueno, si no lo pasas, pues ahí estará la prueba de que eso no era para ti. ya, listo. Esa, Listo, Harold. No sé si ya terminaste o... sí, sí, sí. Ya, bueno, una de las cosas que la CENESIG hace, eh, bueno, dentro de su campo de acción, ¿no? La CENESIG, como no sé si ustedes sabrán lo que significa la CENESIG, ¿no? Es la Secretaría de Ciencia y Tecnología, ¿no? O sea, es la que se encarga de un poquito coordinar, planificar, organizar todo lo que tiene que ver con educación superior, ¿no? Entonces es la Secretaría de Educación Superior de Ciencia y Tecnología. Eh, Lastimosamente, todo esto que nosotros hemos visto, no sé si ustedes se darán cuenta que cuando hay cambios, cuando hay nuevas organización, nuevas propuestas,
por lo general siempre uno comienza a darse cuenta en las condiciones como está, ¿no? La CENESID no solamente es la encargada de elaborar las pruebas y tomar las pruebas, ser bachiller, ¿no? Sino también es como especie de un brazo, si podemos decir, articulado con lo que tiene que ver con el CES, que es el Consejo de Educación Superior, ¿no? La CENESID es un brazo del CES, ¿no? En donde pues la CENESID lo que hace es ejecutar lo que el CES, como que se llama, planifica, el Consejo de Educación Superior, ¿no? Entonces, dentro de eso es revisar, por ejemplo, la calidad de los docentes que ingresan, ¿no? Esa es una tarea de la CENESID. Y es también, por ejemplo, coordinar un poco lo que el CES aprueba en las cuestiones de infraestructura, ¿no? En lo que tiene que ver con cuestiones de universidades, tecnológicos. No sé si ustedes sabían anteriormente, los tecnológicos estaban en manos de las universidades tenían los tecnológicos, ¿no? Y tenían el mismo pensum académico que el ingeniero, o sea, no había ningún cambio, ¿no? O sea, si tú llegabas hasta tercer año, porque anteriormente eran por año, en este caso sería, si llegas hasta el sexto semestre, ya tú eras considerado como que se llama un tecnólogo. Pero viendo la realidad, un tecnólogo es, como su palabra mismo lo indica, ¿no? Es un técnico. No sé si ustedes habrán visto, por ejemplo, que en la ESPOL. La ESPOL es una universidad, pues le llaman, es una universidad técnica la ESPOL, ¿no? Todo lo que son, como que se llama las escuelas superiores politécnicas. Sus temas, sus campos de acción más van enfocados hacia lo que es las cuestiones de investigación, y en cuestiones de tratar de entender cómo se hacen las cosas, y utilizan mucho la parte técnica. La parte técnica, la palabra técnica significa manera de hacer las cosas. Eso, como si ustedes lo pueden buscar un poco en el diccionario, ¿no? La tecnología, la técnica, es la forma cómo funcionan las cosas, cómo se hacen las cosas, ¿no? Y para eso necesitas, como que se llama, instrumentos, necesitas herramientas, necesitas un sinnúmero de material que te ayude a poder entender los fenómenos, ¿no? Entonces más se dedica uno a la parte investigativa, a la parte de coger, se me ocurre, cómo voy a utilizar, se me ocurre en la parte física, la luz, ¿no? Entonces hay ciertos instrumentos que me ayudan, como que se llama, a entender un poco lo que es la luz, ¿no? Y por eso ahí tengo que utilizar herramientas y un poco de, de información que me lleva a ese punto de vista, ¿no? Entonces, el tecnólogo, el técnico, pues tiene que estar orientado al brazo operativo, porque el ingeniero, por lo general, está orientado a la parte planificación, a la parte programación, a la parte resolver, como que se llama, problemas que se den en el campo donde él se está desempeñando. Por eso la palabra ingeniería viene de ingenio, ¿no? O sea, él tiene que buscar soluciones, y por eso su formación académica está en desarrollar un poco la mente en este tipo de situaciones. O sea, tiene que ser ágil, el ingeniero tiene que ser ágil en cuestiones de que ve un problema y ya tiene que resolverlo rápidamente, ¿no? Planificar, organizar, a estructurar el camino a seguir, ¿no? Pero para hacer eso, o sea, él no puede hacer totalmente todo. O sea, él no puede planificar y también, como se llama, dedicarse a construir. Entonces, ahí es donde viene la parte tecnológica, ¿no? Viene el apoyo, como que se llama, del técnico, ¿no? El ingeniero trabaja así, hombro a hombro con el tecnólogo. El ingeniero dice, mira, bien, esta es la solución que yo estoy planteando, de esta manera hay que hacerla. Entonces, el tecnólogo dice, ya, interpreta esa planificación y lo hace, lo construye, ¿no? Es el que le da forma, como que se llama, a lo que el ingeniero está planteando, ¿no? Es como, por ejemplo, el médico. El médico, si ustedes se dan cuenta, ustedes han visto médicos que están tomando radiografías, o ustedes han visto médicos que están tomando análisis clínico, o ustedes han visto médicos que están, como que se llama, tomando ecografías, rayos X, o están poniendo inyección, o están poniendo suero. Bueno, ya
cuando le toca tal vez, cuando no tiene como que se llama el apoyo de la enfermera o no tienen el apoyo de los técnicos que trabajan en el área de imanología, en el área de, ¿cómo que se llama? Este, eh, bueno, de rayos X, bueno, en ese tipo de situación, ¿no? O sea, es una especie de un complemento, ¿no? Entonces, el técnico se desarrolla mucho más en ese tipo de situación, porque el médico no puede abarcar tanto. Lo mismo acá en cuestiones de tecnología, el ingeniero, pues, no abarca todo eso. Entonces, eso va para la parte como que se llama del tecnólogo, ¿no? Lastimosamente aquí en nuestro país siempre se le ha tratado al tecnólogo como un obrero. O sea, el tecnólogo es un obrero que está por debajo, como que se llama el ingeniero, y eso se lo ha visto como en esas divisiones, así como en esas divisiones que existen sociales entre rico y pobre. Entonces acá también se ha visto, ¿no? El ingeniero, el que está arriba, y el tecnólogo está abajo, ¿no? Porque el tecnólogo siempre ha sido tratado como un simple obrero, porque tal vez no tuvo más años de estudios que el ingeniero, pero el ingeniero tuvo más años de estudio porque él está preparado, predestinado para otro tipo de trabajo, ¿no? Pero el tecnólogo está también preparado para un tipo específico de trabajo. O sea, ahí, si lo podemos decir de esta manera, ¿no? El ingeniero está destinado para hacer cosas que no hace el tecnólogo. Y lo mismo, el tecnólogo está predestinado a hacer cosas que no hace, como que se llama el ingeniero, ¿no? O sea, son como dos cosas un poquito distintas. Tal vez los dos entiendan como que se llama, de qué es que están hablando, ¿no? Pero es como que se especializan mucho más, ¿no? El ingeniero se especializa, como les digo, en la parte de planificación, crear, tomar decisiones, resolver, como que se llama, problemas, ¿no? Y el tecnólogo se encarga pues, de entender lo que el ingeniero quiere hacer y darle forma, ¿no? Aquí en el país, ya con esta, cuando hubo la división esto de los roles que tiene cada profesional, ahí se vino un poquito a mejorar la situación del tecnólogo, ¿no? Entonces comenzó a dársele como el valor que merece, como que se llama el tecnólogo, ¿no? Y ustedes no sé si lo habrán escuchado, pero un tecnólogo ya tiene ahorita un título de tercer nivel. Miren qué tal era la situación nefasta del tecnólogo, que el tecnólogo ni siquiera tenía una categorización, ¿no? Por ejemplo, hay educación de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y de cuarto nivel. Esos son, como decir, en las cuestiones del estatus en rango de educación, ¿no? Educación de primer nivel, pues son los niños que están en básica, ¿no? Están en básica. Educación de segundo nivel son ya los jóvenes que están en la parte de bachillerato, ¿no? Esa es la educación de segundo nivel, ¿no? Bueno, tú terminas como que se llama el colegio. La educación de tercer nivel supuestamente solamente eran los profesionales que terminaban una carrera profesional, ingenieros, arquitectos, licenciados, bueno, todos ellos eran de tercer nivel. Y el tecnólogo, que también tenía una formación superior, estaba como en el limbo, ¿no? No era ni de segundo nivel ni era de tercer nivel, no tenía una categoría, no estaba en una categoría, no, un simple tecnólogo, ¿no? Y era considerado, pues, como les digo, así un simple tecnólogo. Entonces, ya cuando viene un poquito a darse cuenta, porque esto no lo digo porque se lo hizo aquí en el país, esto ya se lo ha hecho en otros países ya existe esto, ¿no? Ya, por ejemplo, si ustedes revisan, en especial, por ejemplo, países desarrollados, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, España, ustedes ven esto, existen institutos tecnológicos que tienen un reconocimiento académico impresionante, en donde ahí se resuelven problemas que tienen que ver con la parte operativa, se resuelven ahí, ¿no? Y eso es lo que se quiso hacer en este país, y se intentó hacer en este país, y se quieren hacer en este país, ¿no? Y cómo cambia todo, ¿no? Que ya los tecnólogos ahora ya no están en el limbo, los tecnólogos ahora tienen un título de tercer nivel, o sea, ya como que se le dio la jerarquía que ellos merecen, ¿no? Porque ¿cómo tú puedes decir que el tecnólogo con el ingeniero, con el médico, con el arquitecto, trabajan hombro a hombro si no le das ese mismo nivel? O sea, porque si no le dabas ese mismo nivel, entonces iba a seguir lo mismo, ¿no? El ingeniero se creía más y el tecnólogo se creía como que se llama, como inferior, ¿no? Entonces lo que se trató fue equilibrar esto. El tecnólogo y el ingeniero están a la misma
a la misma altura, al mismo nivel. Y por eso el tecnólogo ahorita también ya está reconocido como un título de tercer nivel, pero en su campo de acción, ¿no? El tecnólogo es operativo y el ingeniero pues es más administrativo, ¿no? El ingeniero como que sea, eh, lastimosamente aquí pues en el Ecuador el ingeniero siempre, a veces también era administrativo y era operativo, ¿no? Tal es el caso que yo me acuerdo cuando nosotros salíamos de la Facultad de Ingeniería Industrial, los trabajos que nosotros conseguíamos eran supervisores. Ese era el trabajo, y eso es un trabajo netamente operativo, lo que debería ser un tecnólogo, ¿no? Los procesos. El ingeniero se encarga, es más bien de, como digo, planificar toda la ruta, todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero necesita el apoyo de alguien que también conozca qué es lo que se hace, y ahí entra el tecnólogo, ¿no? Y eso es el actual momento. O sea, la CNSI, pues ahora se encarga un poco de eso. Y como les digo, no todo palo es bueno para cuchara, no todas las personas están actos, ¿no? Porque es lo que nosotros vemos ahorita, ¿no? En especial se comenzó a analizar a los profesionales, comenzó a evaluarse a los profesionales, ¿no? Eh, por ejemplo, se me ocurre un hecho de vida, ¿no? Eh, un familiar mío se casa. Cuando él se casa, se le enferma la esposa, justamente se le enferma, ¿cómo que se llama? Después del matrimonio, se puso malicísima. Va donde un médico, que supuestamente ese médico, que tenía bastante tiempo trabajando como médico. ¿Qué se me ocurre? 3 años, 4 años tenía ya como médico trabajando, ¿no? Entonces, el médico le ve, le revisa, y después de eso viene, coge y dice, ya, se espera un ratito, dice, déjeme que voy a revisar voy a revisar unas cosas, ¿no? Como la esposa de este familiar se sintió mal, él viene y se acerca sin decirle al médico que le iba, o sea, se acerca a preguntarle, ¿no? Y cuando se da cuenta, el médico estaba con unos libros, estaba buscando en el Bademecum, estaba buscando qué medicamento recetar a la persona, ¿no? Entonces, yo le decía, bueno, ¿y usted cómo así? Supuestamente el médico tiene que saber, tiene que conocer ya sobre los medicamentos, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco la deficiencia en las cuestiones de estudio. Cuando yo estudiaba, yo me acuerdo que yo tenía compañeros que tenían como 15 años en la universidad. Y le digo, ¿y cómo así tanto tiempo tú? O sea, iban a la universidad solamente como dicen vulgarmente, a joder la vida. Iban a hacer política, iban como que se llama, a vacilar, hacían de todo menos como que se llama realmente esforzarse. Sí, tenían como 15, 12 años, 10 años, la carrera nuestra era de 5 años, y había gente que tenía ahí hartísimo, porque realmente no era lo que ellos querían, ¿no? Ellos buscaban esa cuestión, era como para pasar el tiempo. Entonces ahí es a donde les decía, ¿no? O sea, no todas las personas estamos predestinadas para eso. Hay muchas personas que van solamente a calentar asientos, y hay personas como que se llama que quieren estudiar, ¿no? Que tienen la actitud con C y con P, y lastimosamente por las cuestiones de los cupos en las universidades no se pueden dar, porque las universidades tienen cupos limitados, ¿no? Por su espacio, por su infraestructura. Entonces, uno de los problemas que también había era que todo el mundo estudiaba medicina, abogado, arquitectura, profesor, y esas no son las únicas profesiones que existen en el mundo. Entonces, hay otras cosas. No sé si ustedes habrán escuchado alguna vez el cuento, no sé si decir cuento, una especie de, eh, bueno, no es parábola, sino es como una especie de un cuento este, empresarial, ¿no? La fiesta de las herramientas. No sé si ustedes habrán escuchado esa cuenta, historia que le llaman la fiesta de las herramientas, que trata de que, ¿cómo que se llama? Hay una reunión de las herramientas. Entonces, el martillo, como es muy poderoso, golpea, tiene mucha fuerza, él dice, bueno, señores, aquí se va a hacer lo que yo digo, ¿no? Entonces el tornillo le dice, ¿cómo tú vas a hacer lo que tú dices? No, aquí nadie te ha escogido como lo que tú dices. Yo que tengo, como que se llama? El filo, y tengo esto aquí, entonces aquí se va a hacer lo que yo digo. Entonces todo el mundo comenzó a pelear, porque cada cual quería, como que se llama? Predominar ante las otras herramientas. Estaba el flexómetro, estaba el martillo, estaba la sierra, estaba, como que se llama? El destornillador. Bueno, todos comenzaron a querer ser como los mejores, ¿no? Como que eran los más importantes. Entonces dice que después escuchan que entra el carpintero,
Entonces todo el mundo se quedó quieto y el carpintero comenzó a coger cada una de las herramientas y las utilizó, ¿no? Entonces, el martillo, para lo único que sirve el martillo, pues, es para golpear, no para clavar, no sirve para más. O sea, pongan ustedes a un martillo a sacar un tornillo, no lo va a hacer, ¿no? O pongan ustedes el martillo a medir alguna dimensión, no lo puede hacer, eso lo puede hacer solamente nada más la regla o el flexómetro. Cada herramienta tiene su función y sirve para algo, ¿no? Entonces, trabajando todas las herramientas en conjunto, pues pueden hacer muchas cosas importantes, ¿no? Lo mismo sucede en la educación. El ingeniero no puede hacer todo, necesita su complemento, que es el tecnólogo, ¿no? Necesita de las otras personas. Entonces, ahí se pueden hacer y se puede desarrollar, como decíamos, país. Pero hay que hacerlo bien. O sea, uno debe especializarse muy bien en lo que uno está dentro del campo de acción, de trabajo que uno se está desenvolviendo. Entonces, el tecnólogo, se necesita que el tecnólogo sea un excelente tecnólogo, que conozca totalmente todo lo que tiene que hacer un tecnólogo. El tecnólogo está orientado a la parte operativa. Ese es como su campo de acción, ¿no? Él es el que transforma, él es el que hace, él es el que está ahí haciendo el seguimiento, el que, como que se llama, ve que las cosas funcionen, eh, direcciona, apoya, como que se llama, al ingeniero. El ingeniero te dice, mira, esto es lo que hay que hacer. El tecnólogo lo coge y le da forma, ¿no? Es como, por ejemplo, el arquitecto. El arquitecto, ¿qué es lo que hace? El arquitecto lo único que hace es diseñar, ¿no? Él diseña, él mediante sus conocimientos, él viene, diseña y hace, modela, si podemos decir, modela cosas muy hermosas. Pero de ahí no pasa. El arquitecto se encarga de eso, es el que da las medidas y todo. Y ahí lo coge el ingeniero civil, y el ingeniero civil viene, hace la parte estructural, ¿no? Para que todo eso se pueda sostener en algo. Él es el encargado en las cuestiones, pues, de hacer los pilares, de hacer todo ese tipo de cosas, pero ya con cálculos matemáticos, ¿no? Y el ingeniero, después de hacer todo eso, no es el que coge la pala y comienza, no, ahí viene, como que se llama, el tecnólogo, que es el que se encarga de hacer todo esto y darle forma, ¿no? Así más o menos un poco funciona la situación. Y la CNESID, pues, se encarga un poquito de vigilar, controlar, de proponer todo este tipo de situación, ¿no? No se puede brindar una educación de calidad si uno no está vigilando que realmente se cumpla eso, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, el CES, cuando comenzaron a hacerse las evaluaciones a nivel nacional de las universidades, se descubrió que habían universidades que lastimosamente no cumplían, como que se llama, con los requisitos, con los estándares que se necesita en una universidad. Yo les puedo, como que se llama, contar hechos palpables de mi vida. Cuando yo era estudiante, yo tenía profesores que solamente iban 1 hora, 2 horas a la universidad y se iban, tenían 2, 3 trabajos. Entonces, ¿cómo puedes tú moldear a un profesional si tú le vas a dedicar muy poco tiempo, ¿no? Es como que si ustedes quieran, por ejemplo, preparar una comida muy rica y ustedes solamente nada más van y medio nomás le echan un poquito de todo y ustedes dicen, bueno, yo creo que se puede hacer así y están ustedes recién experimentando. Entonces, uno necesita que alguien le dedique un tiempo realmente que valga la pena para que salga un producto valedero, ¿no? Entonces, existía eso. Yo tenía profesores que solamente iban 3 veces al año, iban a tomar el examen y de ahí no aparecían más. ¿Qué tipo de profesional puede salir ahí con conocimiento si el profesor nunca está presente ahí, ¿no? Entonces, eso de ahí, pues, fue una de las cosas que el CES vino a regular y la CNC vino como que se va a controlar, ¿no? Que realmente los profesores se dediquen a ser profesores. O sea, si tú eres profesor, dedícate a ser profesor. Tú no puedes ser profesor y puedes ser albañil y puedes ser carpintero y puedes ser arquitecto. No, tú eres profesor, dedícate a enseñar, que hay muchas cosas que hacer. Si uno, por ejemplo, para planificar clases, uno dedica de su tiempo para planificar 1 hora de clases, yo me dedico 2, 3 horas para planificar, buscar material que realmente valga la pena. Entonces, sí se invierte mucho tiempo, ¿no? Tienes que conocer, tienes que saber, tienes que buscar la forma de transmitir esa información a tus estudiantes, que entiendan lo que tú le estás diciendo. Entonces,
Si uno se dedica a maestro, pues tiene muchas cosas que aprender. Si te dedicas a ingeniero, pues hay muchas cosas que tiene que aplicar el ingeniero. No sé si me entienden ustedes un poco cómo es la temática. Entonces, la CENESID es un ente regulador que se encarga de que la educación superior realmente sea lo que es, ¿no? Educación superior, ¿no? En la educación superior se necesitan personas con la capacidad, con el conocimiento intelectual, con la actitud, con P y con C, para poder transmitir educación, ¿no? Ya que nosotros, por ejemplo, los que educamos, somos los que vamos a moldear las mentes de los futuros profesionales, ¿no? Por eso es que la otra vez yo le comentaba que con esta educación un poquito virtual, digital, un poquito difícil, ¿no? Porque, miren, o sea, aquí el único que está con la pantalla soy yo, es el único que está ahorita que yo lo puedo ver. El resto, si tienen ustedes la posibilidad, pues no lo prenden, no lo, o sea, uno aquí, y eso se ha visto el caso, uno da la clase y a veces el estudiante nada más aparece en la foto y uno no sabe si realmente está dando o no está dando, como que se llama, si el estudiante está recibiendo o no está recibiendo, como que se llama esa formación, ¿no? Porque no lo puede ver cara a cara, ¿no? Entonces, decía una maestra puertorriqueña, ¿no? Chúspica, si así sigue la educación, ¿qué será futuro? Los futuros médicos, los futuros abogados, los futuros tecnólogos, ¿cómo construirán ellos? Porque no están, como que se llama, dentro del aula de clases, donde pues ahí uno intercambia un poco, como que se llaman las diferentes opiniones, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita me siento que estoy hablando solamente solo con la pantalla de mi laptop, porque no les veo a nadie. O sea, todos están ahí en fotos, pero no me siento que estoy en un aula de clases, ¿no? Estoy solamente hablando a una pantalla y ahí apareció Alicia, José, Tatiana, bueno, les agradezco, ¿no? Pero es muy complicado cuando ustedes, por ejemplo, hablan y no hay quien les responda, ¿no? Bueno, después de filosofar un rato, vamos a ver, déjenme compartir el material que tengo elaborado. Ingeniero, Dígame, Carla. feliz Día del Maestro. Muchas gracias. Gracias a usted por la paciencia que nos tiene y por todo lo que nos enseña, Es nuestro por todo lo trabajo, que nos ha enseñado. muchas gracias, es nuestro trabajo. También es una vocación, ingeniero, y usted la tiene. Así es. Aunque le cuento que yo no la había desarrollado hasta en todos estos años que he compartido, se ha desarrollado mucho más, ¿no? Porque yo he sido docente de niños de escuela, he sido docente de estudiantes de colegio y ahora pues docente de estudiantes de nivel superior, ¿no? Ya vamos un poquito, creo que por ahí, creo que más de 12, 15 años creo que tengo por ahí ejerciendo un poco la docencia, pero todos los días aprendemos, todos los días estamos nosotros eh, conociendo nuevas cosas, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, ahora aprender con cuestiones digitales. No estaba dentro de mí, de lo que ya había aprendido, pero bueno, toca. Bueno, chicos, vamos hoy día a tratar, como les decía, un poco la parte del riesgo psicosocial. Se le está dando el nombre ahora como uno de los riesgos que está teniendo mayor relevancia, ¿no? Porque por lo general siempre el técnico en seguridad y prevención de riesgo laboral o las personas involucradas en este tema solamente se enfocaban a los riesgos químicos, a los riesgos físicos y a los riesgos biológicos, ¿no? La parte nada más de medición, de identificación de ese tipo de riesgos, pero se dejaba a un lado otro riesgo que estaba silencioso, ese riesgo oculto. Entonces ustedes en algún momento vimos acerca de los diferentes tipos de riesgos que hay, ¿no? Riesgo latente, riesgo oculto, ¿sí? Hay riesgo visible, hay ese riesgo invisible, que uno como que se llama, por ejemplo, el riesgo que está oculto, el que está invisible, uno no lo ve, está ahí. Cuando después aparece y ocasiona los desastres, creo que mucho más grandes que el riesgo visible, ¿no? Porque el riesgo visible, usted ya lo puede identificar y usted toma las medidas de acción y ya usted sabe qué puede pasar. Pero cuando hay un riesgo invisible, un riesgo que está oculto, uno no sabe.
Cuando aparece, la magnitud del daño es mucho mayor, ¿no? Entonces, esto de los riesgos psicosociales era uno de esos riesgos invisibles, ¿no? Que tal vez uno lo veía, pero como no lo conocía, como uno más bien lo habían formado solamente para riesgo físico, riesgo químico, riesgo biológico, riesgo mecánico, eso era lo que uno más como que se llama, trataba, ¿no? Pero el riesgo psicosocial, ni bola le para que eso no tiene importancia, ¿no? Cuando las estadísticas comienzan a aflorar, cuando comienzan a mostrar objetivamente, comienzan a ver que las personas, los accidentes que se ocasionaban por cuestiones mecánicas en especial, ¿no? Por el riesgo mecánico, por el riesgo físico, por el riesgo biológico, por el riesgo químico, cuando se dan cuenta que esto está asociado con el riesgo psicosocial, entonces dicen, ah, chúspica, ¿no? Para encontrar la causa de un accidente, uno comienza a investigar y se da cuenta que el riesgo psicosocial ha incidido, ha influenciado bastante, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona que tiene problemas, vienen de su casa, tiene problemas con su jefe, tiene problemas con su compañero de trabajo, esa persona llega a un momento en que esos problemas lo agobia tanto que uno viene y ya no, ¿cómo le diría? No piensa como que se llama con el cerebro, sino que piensa con el corazón. Y ahí afloran los sentimientos, ¿no? Y uno viene y comienza y actúa. No sé si ustedes habrán escuchado que cuando uno está con coraje, cuando uno está con indignación, con ira, uno, uno es como que se dice, se le sube la sangre a la cabeza, ¿no? Y uno más bien actúa y uno no piensa, ¿no? Entonces uno solamente actúa con el corazón y no piensa con el cerebro, ¿no? No piensa en las consecuencias. Y por eso hemos visto, por ejemplo, gente que por estar a veces, están psicológicamente, su forma de pensar, están tal vez con resentimiento por el trabajo, como que se llama, que lo están haciendo, que no es gratificante ese trabajo que están haciendo, vienen y ellos mismos, por voluntad propia, hacen sabotajes, ¿sí? Hacen sabotajes, y esos sabotajes después se transforman pues en accidentes para otras personas, ¿no? Ustedes habrán escuchado casos, por ejemplo, de trabajadores insatisfechos que han llegado a su lugar de trabajo y con una metralleta han puesto una bomba, han hecho diferentes cosas, pues ya han hecho una destrucción terrible. Y eso ocasionado porque ellos han sido trabajadores insatisfechos, ¿no? Porque han sido trabajadores que han sido tratados de una forma no adecuada, no han sido tratados como seres humanos, han sido tratados solamente como una pieza más, como una pieza más del engrane de una maquinaria, ¿no? No se les ha dado el respectivo valor, no se los ha motivado, no se los ha, como les digo, no se los ha dignificado como seres humanos, ¿no? Y eso se ha transformado pues en represalias, en daños, en improductividad, ¿no? En accidentes que han ocasionado muchos daños a la empresa donde trabaja. Y ahí se dan cuenta, ¿no? Ahí sí dicen, chúspica, el riesgo psicosocial es importante, tenemos nosotros como que se llama que tenerlo en cuenta, porque un trabajador contento es una empresa que tiene productividad, ¿no? Lo ven desde el punto de vista, muchos empresarios, desde el punto de vista más cuestiones asociadas al dinero, ¿no? Pero es verdad, un trabajador contento, un trabajador que le gusta lo que está haciendo, ténganlo por seguro que ese trabajador se va a poner la camiseta, ese trabajador va a llegar a hacer las cosas bien hechas, te va a dar más de lo que uno, como se llama, le ha pedido, ¿no? Se van a convertir en trabajadores eficientes más que eficaz, ¿no? Creo que ustedes sí conocen la diferencia entre eficacia y eficiencia. Eficacia es que uno hace lo que te han dicho que hagas, ¿no? Te dijeron, por ejemplo, mira, ese pedacito está sucio, límpialo, tú limpias, pero al lado de ese pedacito sucio hay más suciedad. Y tú dices, no, como me dijeron, ahí yo hago lo que me han dicho. Yo no hago más de lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, cuando el trabajador es eficiente, hace más de lo que se le pide, ¿no?
Entonces, bueno, eso es un poco con las cuestiones del riesgo psicosocial, ¿no? Es un poquito trabajar en la parte mental, en la parte de la forma de analizar, en la parte que el trabajador percibe las cosas, ¿no? En la parte de cómo analiza, en la parte de cómo él se desenvuelve dentro de su trabajo. Eso es lo que tenemos que ver con riesgo psicosocial, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, un concepto que me gustaría compartirlo con ustedes para que ustedes vean, ¿no? Y ustedes podían analizar, ¿no? Por ejemplo, nos dice aquí que el riesgo psicosocial o esos factores de riesgo psicosocial, pues están involucrados con la forma como yo hago mi trabajo, ¿no? Con las condiciones en el cual yo me desarrollo. ¿Tiene alguien por ahí prendido un micrófono? No sé si es Víctor o... déjenme ver si pueden, por favor, cerrar sus micrófonos. A ver, Seguro Almeida tiene cerrado su micrófono. Qué malo, profe, como yo siempre lo tengo abierto. Disculpa, ya te he estigmatizado ya. Alguien tiene el micrófono prendido por ahí. Hay una bulla, hay una interferencia. El compañero Víctor. Víctor Almeida. ¿Está Víctor Almeida ahí? Víctor Almeida, ¿está ahí? No contesta Víctor, ni siquiera por el chat. Y se sigue escuchando. Dígame. Tiene su micrófono prendido, Víctor. Discúlpeme, no lo veo. Bueno. Entonces, como les indicaba, ¿cómo que se llama? Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo psicosocial, hablamos de la condición de trabajo, cómo se está desenvolviendo el trabajador dentro de ese espacio que él tiene, ¿no? Donde él está laborando, ¿no? Y ya habíamos dicho que nosotros condiciones de trabajo es trabajar con los compañeros, trabajar con las herramientas, las cuestiones de climatización, iluminación, ruido, la relación con el jefe, con el supervisor, todo eso es como que se llama una condición de trabajo, ¿no? Entonces, aquí un concepto que dice que son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral que están directamente relacionadas con la organización, ¿no? Entonces, gran parte de este riesgo psicosocial, podemos decir que la organización es la que tiene un poquito la culpa de la situación, ¿no? Porque la organización tal vez no sé cómo les diría, no se sienta a ver la realidad de cómo sus trabajadores están haciendo el trabajo, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? ¿A qué me refiero? La organización es la que elabora las políticas, la organización es la que elabora un poquito la parte de la motivación, la parte salarial, la parte horarios, la parte de la carga de trabajo. La organización es la que hace eso. Cuando yo me refiero a organización, me refiero al empleador, ¿no? Al jefe, al supervisor, porque a nosotros nos mandan a hacer trabajos y eso viene de, como dice, viene de arriba, de la parte ejecutiva, ¿no? Los que están planificando todo este tipo de situación, pues esa es la organización, ¿no? Entonces, cuando hay temas que están con insatisfacción laboral, pues la culpable de esto pues es la organización. Lastimosamente hay decisiones o políticas o normas que ya vienen desde la parte del ejecutivo político, ¿no? Ya por ejemplo el Ministerio de Trabajo, se me ocurre, así informe el Ministerio de Trabajo, el IES, el mismo presidente de la República, los asambleístas, a veces toman decisiones que realmente no son de satisfacción, como se llama, al trabajador, ¿no? Entonces ahí viene todo este tipo de problemas. Miren, por ejemplo, lo que pasó por este problema en la pandemia, ¿no? El gobierno se aprovechó de eso, buscando la forma de cómo supuestamente, porque estábamos en austeridad, estábamos en cuestiones de déficit económico,
que eso en que todo el mundo sabe que eso no es así. La mala administración, porque ese es uno de los problemas que realmente como que se me había. Yo me acuerdo que yo tenía un profesor en la universidad que me decía que lastimosamente hay muchos administradores, muchos gerentes, que cuando la empresa tiene problemas, un poquito de que no vende, de que ha bajado las ventas y cosas así, lo primero que hace, ¿qué es lo primero que hace cuando uno ve que no están ingresando mucho dinero, no hay muchas ventas? A ver, vamos a ver si ustedes ¿cómo que se llama? Pueden decirme. ¿Qué es lo que ustedes harían si, como que se llama, por ejemplo, se me ocurre Tatiana, Tatiana Basoro, tiene un restaurante, ¿no? Y está viendo que anteriormente ella vendía, no sé, 300 platos diarios de ella, ¿no? Y ya después de un momento a otro, ya no vende 300 platos diarios y comienza a bajar, ¿no? 250, 200, 150. Entonces se da cuenta que está ingresando menos cantidad de dinero, está vendiendo menos. Y ella tiene 10 empleados, porque con 10 empleados ella podía atender a los 300 comensales, ¿no? Pero como comienza a bajar la venta de los platos, ¿qué hace Tatiana usted? Conserva a sus empleados con la baja de... ¿Ah? Disminuiría un poco mis empleados porque no tendría el dinero suficiente para abastecerles los sueldos previstos que ya tenía para ellos. ¿Ya? Alicia Lor, ¿qué dice Alicia? ¿Haría lo mismo? Sí, yo también haría lo mismo porque no tuviera los recursos para pagarlos, pues. Y si me quedo con los mismos, o sea, si me quedo con los mismos tipos de empleados, mi empresa no gana. Ya. Miren, ustedes están solamente pensando desde su interés, desde su interés nada más. Desde nuestro punto de vista. Desde su punto de vista, desde su interés personal nada más. Ajá. Pero ¿qué pasa con esos empleados que ustedes... ¿Alguien quiere hablar? A ver, ¿quién era? Sí, Carlita. Carlita. ¿Sí me escucha? Sí, dígame. Ya, bueno, no sé, yo creo que podría disminuir la cantidad de horas que trabajan los colaboradores y podría afiliarlos a tiempo parcial. Entonces ahí habría un ahorro para mí como empleador ante el seguro, porque ya no voy a pagar por tiempo total, sino por tiempo parcial. Y obviamente el colaborador, si acepta que va a trabajar menos horas, va a ganar menos. Entonces podría haber una disminución de gastos, pero no habría una reducción de mi plantilla. Muy Eso bien. podría ser una solución también. Muy bien. Bueno, ¿por qué quería topar este ejemplo? ¿No? Porque nosotros a veces nos vamos por la parte más fácil, ¿no? ¿Qué es lo más fácil? Despedir gente. Eso es lo más fácil. Despido gente y listo, y me amoldo a la situación, ¿no? Pero, ¿por qué no pensamos en otras alternativas? O sea, ¿por qué no veo por qué está bajando la cantidad de platos, ¿no? Si yo antes vendía 300 y está bajando la cantidad de platos, el problema puede ser porque a lo mejor estoy dando una mala atención. Eso puede ser uno de los problemas. O porque siempre está la misma comida. Puede ser, no hay una variación de comida. Tal vez, como que se llama, se me ocurre, no hubo una especie de inocuidad en la cuestión de elaborar los alimentos y hubieron personas que comenzaron a detectar cabellos en la comida, por ahí uno encontró Una buena higiene. una pata de cucaracha, bueno, sí, entonces, pueden ser otros problemas, ¿no? Entonces, yo lo primero que yo tengo que hacer es buscar por qué es que se está bajando la cantidad de platos de comida, ¿no? Porque estoy vendiendo menos. Es lo primero que una persona debería realizar. Antes de que chúspica, estoy vendiendo menos, comienzo a despedir gente, ¿no? Entonces, no, o sea, lo primero que ustedes deberían hacer es analizar, hacer un análisis por qué es que se está vendiendo menos, comenzar. ¿Y quién me puede dar a mí la respuesta de eso? Pues el cliente. Comenzar a preguntarle, ¿no? Esas personas que ya no me están consumiendo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No? Revisar cómo que se llama un poco la oferta, ¿no? Ver, a lo mejor se me ocurre que yo haciendo ese análisis de la oferta veo que han puesto otro restaurante y ese restaurante pues está vendiendo una comida tal vez mucho más económica, está vendiendo, el servicio es mucho mejor, ¿sí? Entonces ahí es donde yo tengo Hay una mejor atención donde así está. es, ahí es donde yo tengo que, antes de comenzar a despedir gente, que es lo más fácil, lo más rápido, uno dice, no, yo no me hago problemas, que se vayan 5 manos y me quedo con 5 personas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esas 5 personas, no? ¿Qué pasa con esas 5 personas? Son 5 familias.
Y estando igual con esas 5 personas, igual no tiene igual ganancia, sigue con lo mismo. Entonces, No son los trabajadores. ¿ya? Entonces nosotros debemos entender que no solamente existen como color blanco y negro, existen otros más colores, o sea, existen otras más posibilidades, ¿no? Entonces, eso es lo que primero uno debe hacer, buscar qué pasa, qué está afectando. Entonces, hay un poco, esto, ¿no? En las cuestiones de organización, que fue lo que pasó con este gobierno, ¿no? El gobierno, estamos en cuestiones de austeridad, y lo primero que hizo fue despedir gente, 1 millón de personas, según lo que estuve revisando, ¿no? Cerca de 1 millón de personas fueron despedidos, ¿sí? Fueron sacados de sus empleos. Y ese millón de personas, imagínense, si lo multiplicamos por 3 nomás, que cada persona tenga 3, tenga una esposa y tenga un hijo, estamos hablando de 3 millones de personas que se quedaron sin ese sustento. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, más se ahonda la situación con esta situación, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el problema de la pandemia, ¿qué fue lo que el gobierno lo primero que hizo? Encerrar a todo el mundo en su casa, y que no salgan. ¿Y qué pasaba con esas personas que vivían del diario? ¿Qué pasaba con esa gente que ellos comían porque salían todos los días a trabajar, ¿no? Entonces ustedes sabrán que aquí en el Ecuador existe un gran porcentaje de personas que trabajan informalmente. Ese trabajo informal significa que esa persona tiene que vivir del diario, ¿no? Es el jornalero que sale por ahí no sé, a hacer su trabajo, o la persona que sale a vender. Existe una gran cantidad de personas que trabajan informalmente en cuestiones de ventas. Ustedes lo pueden ver en la bahía, lo pueden ver en gente que está por la calle de su casa vendiendo muchas cosas. Si esa persona no sale a vender, no come. Si esa persona no sale a vender, no puede pagar su energía eléctrica, no puede pagar su medicina. Entonces, eso no se vio. Solamente no, encierren a todo el mundo y listo. Entonces, ahí es donde, por eso es que criticaban mucho a este gobierno, porque no había buscado otras posibilidades. Se fue por la parte más fácil, ¿no? Encierren a todo el mundo y listo. No viendo a la gente en la calle, listo, ¿no? Otras decisiones maravillosas que como que se me veo por ahí, no salgan en los carros, salir en un carro particular, eso contagia, como que se llama de COVID, pero sin embargo en la metrovía habían más de lo que era el cupo. Piensan solamente desde el punto de vista propio, ¿no? Y no desde el punto de vista de la otra persona, ¿no? Entonces, en cuestiones de riesgo psicosocial, nosotros debemos un poquito ver lo que las personas, cómo está actuando, ¿no? Su comportamiento, cómo él está actuando, y tratar de analizar, averiguar, ¿no? Comenzar a investigar qué sucede. Porque, como les decía, un trabajador que esté totalmente insatisfecho, que esté triste, que esté enojado, que esté en desacuerdo, pues las consecuencias no pueden ser nada positivo, como se llama, para la empresa. Volvamos de nuevo, como que se llama el caso, Tatiana tiene su restaurante y Tatiana trata, como que se llama, a 2 empleados, los trata pero terrible, ¿no? Los insulta, le dice que es lo peor. ¿Usted cree que ese trabajador va a hacer su trabajo con alegría? No, pues él está buscando la forma de cómo a usted se le quiere una pierna, de cómo a usted se le queme el restaurante, de cómo usted se muera. O sea, está pensando eso. Tal vez a ustedes les ha de haber pasado. O sea, está buscando la forma de cómo hacerle daño. Entonces, eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces, las mejores motivaciones que por lo general un trabajador tiene, a veces no es necesario, ¿cómo que se llama?, aumentarle el salario. A veces nada más es necesario con un reconocimiento, ¿no? Con un reconocimiento y decirle, oye, lo estás haciendo muy bien, te felicito. Saludarlo. A veces hay gente que ni siquiera, por ejemplo, te saluda. Tú eres el jefe y ni siquiera te saluda, te mira y como que, o sea, es una pieza más de aquí, de mi empresa, ¿no? Y esa pieza puede ser reemplazada en cualquier momento. Eso es lo que piensan muchos trabajadores, muchos empleadores, ¿no? Entonces, esa situación es que afecta un poco, como les digo, en las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, como indica aquí, aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo, la realización de la tarea y la que tienen la capacidad de afectar tanto el bienestar o la salud del trabajador. Entonces, cuando un trabajador no está siendo motivado, no está siendo tomado en cuenta, no está siendo
no está siendo reconocido su trabajo, su punto de vista. Cuando un trabajador no se le toma en cuenta en decisiones, ¿sí? Entonces el trabajador se desmotiva, ¿no? Y el trabajador le importa un pepino que pues usted se muera, usted quiere. No se pone la camiseta. Si usted trata mal a alguien, a un trabajador, ¿no? Usted trata mal a un trabajador y después usted le pide como que se llama ese trabajador que se ponga la camiseta, pues no se la va a poner como que se llama la camiseta, ¿no? Claro, todo tiene como que se llama también sus excepciones, ¿no? Tampoco como que se llama yo puedo felicitar a alguien que no está cumpliendo con su responsabilidad, ¿no? O sea, yo no puedo felicitar a un trabajador que tiene que trabajar 8 horas y de las 8 horas solamente pasa 3 horas trabajando y el resto de las horas pasa por ahí quemando el tiempo, haciendo cosas que no es, ¿no? Yo no puedo felicitar a un trabajador que usted le da una disposición y no la hace. O sea, si usted le dice, ¿sabe qué? Por favor, realiza este tipo de tarea y el trabajador dice, yo no la hago. Yo no le puedo decir, oye, te felicito porque no hiciste lo que yo te dije. Bueno, también como que se llama, hay que ver, analizar un poco la situación, ¿no? Nosotros felicitamos a quien realmente, pues, hace su trabajo, ¿no? Entonces, a ese hay que felicitar, pero lastimosamente, en las cuestiones de riesgo psicosocial, no vemos eso, ¿no? Vemos que una persona trabaja así bastante, se esfuerza, es una persona que te ayuda, que cumple, pero ni siquiera le doy las gracias, ni siquiera le digo qué bien lo hiciste, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de factores de riesgos psicosociales, entonces, como ya habíamos visto, ¿no? El contenido del trabajo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿No? Ese es el contenido del trabajo. El tiempo de trabajo. Hay personas a veces que trabajan más de lo que tienen que trabajar. Las horas de trabajo son 8 horas, pero a veces tú les exiges más, 9, 10, y ni siquiera le reconoces por esas horas extras que está trabajando, ¿no? Entonces, ese es un tiempo de trabajo, como que se llama que al trabajador pues lo va a desmotivar, ¿no? O por ejemplo, hay trabajos que son de esfuerzo físico muy alto o de esfuerzo mental muy alto y ponerlos a trabajar así, sin descanso, eso también agota como que ese mal trabajo, ¿no? Tal vez también lo quema, como ya veremos más adelante el síndrome de burnout, el trabajador quemado. Entonces, eso también agota al trabajador y eso ocasiona que se enferme y que también pues haya un tipo de ausentismo, ¿no? La participación y control. Cuando uno, por ejemplo, toma en cuenta al trabajador en las decisiones que se va a tomar, ¿no? Entonces, bueno, queremos hacer esto, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Ahí es donde uno puede recoger información que también le puede, como que se llama, le puede ayudar, ¿no? A mejorar, como que se llama la situación. Me estaba acordando de una película creo que se llamaba Sushi a la Mexicana, Sushi. El sushi es un plato tradicionalmente japonés, ¿no? Que es comer como que se llama pescado crudo y le ponen un poco de cosas ahí. Dicen que es riquísimo, yo nunca lo he comido, pero dicen que es muy bueno. Entonces había en un restaurante, el dueño del restaurante era muy conservador, muy tradicionalista, ¿no? Ahí se hacía el sushi al estilo japonés, ¿no? Pero, y solamente lo podían hacer japoneses, no podían hacer el sushi con ninguna otra persona, ¿no? Pero había una mexicana que le gustaba mucho la cocina y entonces ella se metió y le gustó cómo se hacía el sushi y ella comenzó a darle ciertos toques con la comida mexicana y gracias a Dios encontró el cocinero que era ahí como el cocinero estrella. El cocinero como que le dio chance para que ella también un poquito aprendiera, ¿no? Aprendiera a realizar como que se llama el sushi, ¿no? Pero el jefe, el dueño, para él era un insulto que otra persona que no sea japonés elaborara como que se llama un sushi, ¿no? Y la trataba muy mal a la chica, pero la chica necia, testaruda, ella quería como que se aprender el sushi. Tal es el caso que, bueno, después para no contarle toda la película, al final el tipo se da cuenta que los cambios son positivos, ¿no? Porque los mercados cambian, todos los días los mercados cambian, ¿no? Ahorita en la actualidad, la demanda, que son las personas, son mucho más exigentes, ¿sí? Entonces ellos piden otra cosa, ¿no? Exigen muchas otras cosas, porque hay una gran cantidad de ofertantes, ¿no? Entonces, bueno, el tipo acepta y el tipo tuvo un incremento terrible, como que se llama, en la venta del sushi, ¿no? Ya le aumentó, se me ocurre, un 20-30% de comensales. ¿A qué empresario no le va a gustar eso, no? Que venda más y entre más vende, pues más utilidades tiene,
Entonces, un poquito eso, la participación y el control. La cultura organizacional, ¿no? Cuando hay culturas un poquito cuadradas, que no se abren, como que se llama, a los cambios, ¿no? La gestión del cambio, hay un tema que se llama así, la gestión del cambio. Cada vez que hay cambio, pues tienes que buscar la forma de acomodarte a ese cambio, tienes que reestructurar procesos. Entonces, a veces las organizaciones no quieren, como que se llama, cambiar su estilo, su forma como de ver las empresas, ¿no? Y esto ocasiona por lo general pues que quiebren, ¿no? Que se hundan, porque otras empresas sí se adaptan al cambio, sí se adaptan al cambio, entonces van de acuerdo a cómo va caminando la modernidad y logran superar. Pero el que se queda en una organización de la época de las cavernas, automáticamente por lo general tiende como que se va a quebrar, ¿no? Las relaciones personales, cómo interactúan tanto jefe con empleador, o tanto compañeros, cómo interactúan, eso también incide bastante en los riesgos psicosociales, ¿no? El rol significa la función, como que se llama, que ese trabajador tiene. ¿Cuál es su función que tiene que hacer? No sé si ustedes habrán visto que a veces tiene uno una función, tiene un rol, y a uno le ponen a hacer otras cosas que no le competen, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, usted es profesor, se me ocurre, usted es profesor, y como no hay, como que se llama, se me ocurre, el conserje, le mandan a que usted vaya a limpiar los baños, vaya a cortar el monte, vaya a pintar. Son roles que no a usted no fue contratado para eso. Usted no sabe, eso también es otra cosa, usted no sabe. Y le ponen a hacer cosas que usted no sabe. ¿Eso ocasiona alegría? ¿O qué dicen ustedes? ¿O ocasiona frustración? Da coraje, ¿verdad? Se me ocurre Génesis Ortega, ella como que se llama, es secretaria. Entonces, como es secretaria, le dice, bueno, Génesis, como no está el mensajero, vaya, coja la moto, coja la bicicleta y vaya usted a entregar como que se llama estas cartas, ¿no? A diferentes lugares. Génesis, ¿cómo se sentiría Génesis si le cambian su rol, su función? Mandé frustrado, pues. ¿Ah? No le escuché Génesis. Se le fue el Frustrada al internet. ingeniero. ¿Por qué frustrada? Porque me están cambiando, pues. Se están cambiando de rol, ¿no? Entonces, el desarrollo personal también, ¿no? El desarrollo personal se refiere a que se le dé el valor, como que se llama, a ese trabajador, ¿no? De que se le dé la oportunidad de mejorar su condición de subir, ascender, ¿no? Uno comenzó de abajo, entonces le van dando su respectivo valor y va subiendo a escala, ¿no? Y la interacción casa-trabajo también es otro tema que está dentro de los riesgos psicosociales. Cómo interactúa la persona en su trabajo como en su hogar. A veces la persona viene con problemas en el hogar. Eso también el tecnólogo, en el caso de ustedes tienen que un poquito ver qué pasa cuando esta persona llega de su trabajo, cómo viene, cómo está. Entonces, un poquito conversar con él puede ser que a lo mejor esta persona tiene unos problemas muy serios en el hogar. No sé, la esposa les es infiel, a lo mejor no tiene dinero para pagar servicios básicos, a lo mejor tiene un hijo drogadicto, a lo mejor como que se llama, lo tratan mal en la casa, entonces esta persona viene deprimida, viene muy mal de su hogar, ¿no? Entonces, eso también influye en el trabajo que uno como que se está realizando, ¿no? ¿Qué más podemos indicar? Los principales riesgos que podemos nosotros detectar en nuestros trabajadores van a traer algunas consecuencias, ¿no? Pero esos factores de riesgo es ocasionado, por ejemplo, por el estrés, cuando una persona está demasiado estresada. Y este estrés se da por estas condiciones, ¿no? Perdón, por estas condiciones. Por contenido del trabajo, por tiempo del trabajo, por carga y ritmo de trabajo, participación y control, por todo este tipo de factores, ¿sí? Eso de ahí se puede ocasionar un estrés. El estrés ya es como una especie de consecuencia.
Es la consecuencia de todos estos factores que vimos anteriormente, ¿no? Y una persona estresada comienza en su organismo a tener también cambios, ¿no? Una persona, por ejemplo, estresada comienza a tener rabia, comienza a tener ira, comienza a tener ansiedad, comienza a tener depresión, y eso ocasiona en su cuerpo, ahí vienen las arritmias cardíacas, vienen problemas como que se llama, de que la persona se le daña el sistema digestivo, el sistema respiratorio, y ocasiona que la persona pues se enferme y puede llegar hasta la muerte, ¿no? Por eso consideran al estrés como el asesino silencioso, ¿no? El síndrome de Burnout, que este de aquí es el desgaste profesional, cuando ustedes, por ejemplo, a la persona le piden más de lo que ustedes le han contratado, le exigen más, y ustedes le dicen, bueno, si no lo haces, pues habrán otras personas más que vienen atrás de ti. Y uno por conservar ese trabajo, uno como que se llama, él lo hace, y hace más, ¿no? Y la fatiga, este síndrome de Burnout trae como resultado pues la fatiga, ¿no? La persona se fatiga físicamente, se fatiga mentalmente y colapsa. Entonces al colapsar vienen los problemas de enfermedad, ¿no? Y aquí vemos un poquito la violencia también, el síndrome de Burnout, el acoso, pues no está aquí el moving, pero el acoso, la discriminación, el racismo, ¿cómo que se llama? El molestar a la persona trae como consecuencia una violencia, ¿no? El trabajador actúa violentamente, una actitud totalmente de no compañerismo y pues busca la forma de hacer daño, ¿no? Aquí vemos algunas consecuencias. Consecuencias para la salud en la población trabajadora, daños a la salud física y mental, enfermedades cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales, afecciones cutáneas, alteraciones de conducta, depresión, etc. Miren, por ejemplo, un caso de una conocida mía, una profesional, ya murió. ¿Y saben de qué murió? Murió de psoriasis. ¿Y saben por qué tuvo psoriasis? Por el estrés. El estrés que ella tenía en su trabajo ocasionó que le diera psoriasis. No sé si ustedes saben lo que es la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad en la piel. Es una enfermedad en la piel que se hacen como especie de unas rosetas rojas así. Y usted no puede tolerar la luz solar. Usted tiene que estar totalmente, ¿cómo que se llama? ¿Cómo se llama? Vestida, ¿no? Y esta persona murió por causa de psoriasis, y la psoriasis fue por causa del estrés. Consecuencias para la empresa. ¿Cuáles serían las consecuencias para la empresa? Disminución del rendimiento, degradación del ambiente de trabajo, aumento de la siniestrabilidad, significa los accidentes, consecuencias económicas y sociales y organizativas para la empresa. Eso serían una de las muchas consecuencias que tendría como que se llama la empresa, ¿no? Consecuencias de relaciones, ¿no? Entre los seres humanos. Inadaptación en la relación con el entorno, ¿no? Hay una mayor susceptibilidad, desconfianza, aislamiento de los trabajadores. Un trabajador en donde usted, por ejemplo, lo trata mal, pues no espere que ese trabajador sienta algo positivo por usted, o que quiera, o sea, cuando ya lo ven, ay, viene ese desgraciado, que es como se caiga y se quiere una pata y le tienen fastidio, ¿no? Entonces, aquí viene la parte de las relaciones. Entonces, hay una especie de antipatía, ¿no? Hay una especie de antipatía entre el trabajador con el empleador, ¿no? Problemas de pareja, o sea, también se pueden dar ese tipo de situación. Problemas en el trabajo, a veces uno lleva esos problemas del trabajo, lo lleva como que se llama al hogar, a la casa, y hay problemas entre ellos, ¿no? Deterioro de las relaciones familiares también se pueden dar por problemas de riesgo psicosocial en el trabajo, ¿no? Y problemas para la sociedad, consecuencias para la sociedad, pues personas inadaptadas que buscan la forma de hacer daño a la sociedad, porque le echan la culpa a la sociedad por esa situación, ¿no? Entonces vemos aquí algunas consecuencias, así a vuelo de pájaro, ¿no? Cuando hablamos nosotros de cuáles son las causas, que ya vimos algunas causas de lo que es el riesgo psicosocial, pero entre las principales nosotros podemos encontrar estas aquí, ¿no? Sobrecarga. Hay una sobrecarga de trabajo que puede ser, ocasionar una fatiga física o una fatiga mental, ¿no? La forma cómo direccionan, cómo administran, cómo la organización da eh, sí, las directrices para uno realizar, ¿cómo que se llama?, el trabajo, ¿no? La forma de dirección, los estilos de liderar, eso también afecta mucho a los problemas ocasionados por el riesgo psicosocial, ¿no? La falta de apoyo, entonces eso también es un insumo más
que ayuda a que haya una especie de accidentes, enfermedades profesionales a la final, ¿no? La falta de apoyo de quién, pues de los líderes, de los jefes, ¿no? A veces cuando no te toman en cuenta, cuando no te motivan, cuando no te incentivan, cuando no te agradecen, entonces eso también ocasiona, ¿no? La nula participación de los trabajadores, cuando no se los toman en cuenta a ellos, para cualquier decisión que se vaya a tomar, solamente usted lo que hace es imponer, es una dictadura, en el trabajo. Aquí se hace lo que yo digo, porque yo soy el jefe, yo soy el que pago, y usted hace lo que yo digo. Si yo le digo párese de cabeza, usted tiene que pararse de cabeza. Si le dicen, oye, pégate una carrera de aquí a allá y regresa, no, ¿lo haces o como que se llama automáticamente te despido, ¿no? Entonces, viene uno como que se lo hace. Entonces, aquí vemos nosotros algunas causalidades, ¿sí? Que intervienen así en forma general para que hayan este tipo de consecuencias en el riesgo psicosocial, ¿no? Aquí vemos un poquito acerca de lo que es la carga mental o la carga física. Las exigencias físicas ocasionan el desgaste físico, ¿no? Si usted, por ejemplo, una persona le exige más horas de trabajo de lo que es lo normal, no le da descanso, esa persona va a colapsar. Va a colapsar y va a tener problemas en toda su fisiología. Va a tener problemas en su sistema musculoesquelético, va a tener problemas en su sistema cardiovascular, va a tener problemas en su sistema nervioso, va a tener diferentes dificultades, ¿no? Entonces, hay que visualizar Por un eso, poco. ingeniero, ¿sí me escucha? Sí, Por sí, eso es dejo. que la DAC, la Dirección de Aviación Civil, indica que todos los empleados que trabajen dentro del aeropuerto, directa o indirectamente, solo hasta 8 horas les permiten por turno. A nadie le permiten trabajar más de 9 horas. Por eso, para evitar la fatiga mental, ya que desde el atentado del 11 de septiembre del 2001 hay reglamentos internacionales que ellos tienen que cumplir. Por ejemplo, dar el curso de la DAC, donde te explican todo sobre el terrorismo, atentados y esas cosas. Entonces, y como parte de las normas que dice la Dirección de Aviación Civil Internacional, indica que el colaborador o trabajador directo o indirecto tiene que estar alerta en todo momento y no puede trabajar más allá de 8 horas diarias. Ninguna empresa es sancionada si una empresa se trabajara un colaborador 9 horas o 8:30. O sea, tienen que trabajar 8 horas, incluidas la hora del almuerzo. Directa o indirectamente trabajes para el aeropuerto. Listo, así es, ¿no? Aunque, como les decía hace un momento, a veces cuando ocasionan las consecuencias, los resultados al empresario, cuando le afecta el bolsillo, ahí es que el empresario se da cuenta, ¿no? Y en buena hora que se dé cuenta, ¿no? Como les decía, un trabajador cansado, un trabajador fastidiado, un trabajador explotado, pues no es un trabajador contento. Y eso va a tener como consecuencia improductividad, que lo vimos hace un momento. Improductividad, vamos a ver cómo que se llama un trabajador que se accidente, estamos hablando que la empresa tiene que indemnizarlo, tiene que pagar esas curaciones, pues, y ahí es cuando les tocan el bolsillo al empresario, ahí es cuando les duele, ¿no? Pero bueno, en buena hora, por lo menos como que se llama, que lo hagan porque les cuesta, ¿no? Pero que sería lo más interesante sería que lo hagan porque realmente valoran al trabajador, ¿no? Esa es la idea. Entonces, bueno, las exigencias físicas van a traer como consecuencia una fatiga física. Un trabajador fatigado físicamente va a ser improductivo, ¿no? Las exigencias psíquicas o mentales, eso que va a traer como consecuencia una fatiga mental, una persona que está cansada mentalmente, las decisiones que tome, las acciones que él haga, ¿no? También van a haber muchos errores. Y esos errores a veces pueden costar muchos miles de dólares o también hasta la vida. Una persona cuando toma una decisión errada, equivocada, pues puede costarle la vida a otro, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante pues el riesgo psicosocial, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, como un concepto de carga mental, ¿no? Dice que es el conjunto de requerimientos mentales a los que el trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral. O sea, cuando te presionan mucho en cuestiones de tomar decisiones, ¿no? En interpretar información y en la percepción de información, eso como que se llama, te hace daño, ¿no? Perdón, un ratito.
Ya, listo, chicos. Perdón la interrupción. Ya, entonces, como les indicaba, pues, cuando nosotros tenemos una fatiga mental, entonces, cuando nosotros nos toca tomar decisiones, a veces decisiones muy fuertes, y en especial si usted no está preparado para esa toma de decisiones, ¿no? Cuando ustedes, como que se llama, le dan roles que no es de su competencia y tienen que tomar una decisión, esa presión fuerte ocasiona una especie de carga mental, ¿no? Interpretar la información significa cuando nos dan a nosotros, nos dan ciertas directrices y no estamos preparados, no estamos capacitados. Por ejemplo, hay una frase muy trillada que utilizan muchos, muchos líderes, a mí me ha tocado, ¿no? Carta a García, dicen ellos, ¿no? Oiga, ¿y cómo hago esto? Carta a García. ¿Y qué es eso? Bueno, usted sabrá cómo lo hace. Ni siquiera te dan a ti las directrices y usted sabrá cómo lo hace. ¿No? Pero yo esto nunca, no sé. Si usted no sabe, entonces dele por favor, dele el puesto a otro que realmente sí sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eso también ocasiona problemas, ¿no? La interpretación de información. Y la percepción de la información, que a veces no nos dan una información adecuada, no nos dan una información realmente que tenga todas las características para poderlos interpretar. Entonces, eso ocasiona, como que se llama, la carga mental. Aquí vemos un poquito la gestión de la información, ¿no? ¿Qué más, como que se llama, tenemos aquí? Cuando hay, por ejemplo, muchos niveles de que uno tiene que estar atento a un trabajo, una concentración bastante alta, algún tipo de trabajo, eso también ocasiona problemas de carga mental. Entonces, esto de aquí también es un riesgo psicosocial. Por eso es que se tienen que dar ciertos descansos. Hay que darle descanso a la mente, porque cuando la mente está muy cansada, porque tiene altos niveles de concentración o atención en algo, entonces ocasiona que uno totalmente divague, ¿no? Y hay da somnolencia, una persona con una mente muy cansada, somnolencia, y una persona como que se llama, al estar somnoliente se duerme, ¿no? Imagínese que usted esté a cargo, como que se llama, bueno, miren, Carla, como que se llama, daba unas indicaciones en la edad, ¿no? Que solamente se debía trabajar tantas horas, pero cuando uno trabaja demasiado, se fatiga, tanto física como mental, y pueden ocasionar algún tipo de daño. Se me ocurre una persona que esté en el radar, ¿no? Las cuestiones ahí y si uno, por ejemplo, está mucho tiempo cansado mentalmente porque tiene que estar muy atento, muy concentrado en algo, y se cansa, y se duerme, y justamente cuando él se duerme, un avión está pidiendo, como que se llama, aterrizar, y como uno está dormido, uno no puede responder, ¿no? O uno está medio somnoliento, uno le puede dar, en vez de decirle, oye, vaya, aterrice por la izquierda, le dice, bueno, aterriza por la derecha, y eso está lleno de puros vehículos, ¿no? Y eso puede ocasionar un ¿Se accidente. acuerda, ingeniero? Yo le comentaba hace un tiempo, yo trabajaba 12 horas como digitador en Fertiza, en el terminal portuario Fertiza. Llegó un punto de tanta la carga mental y la fatiga mental también, que yo llegué a mi casa, me senté en la cama y me puse a llorar, porque ya no podía más. O sea, el cerebro me palpitaba, me latía durísimo. Es horrible el estrés. Fue ya, no sé si puedo decir una crisis como de fatiga, no una crisis, ¿cómo le dicen? Crisis emocional, no sé. Claro, entró Pero fue usted ya en horrible. colapsó. Usted, Sí, el ya es que típico, eran 12 horas, 5 días a la semana, 60 horas semanales, claro, y a eso veces encuentra eran la más de ley. 60 horas, porque había que digitar casi 800 a 1000 contenedores diarios que entraban a Fertiza, y había que revisar la carga, la licencia del conductor, qué tipo de licencia tenía para las importaciones, si venía con todos los sellos de la aduana, si había un contenedor que estaba intervenido para revisión de narcóticos. No, era tremendo. Era tremendo. Yo llegué un día que ya no podía más. Llegué a mi casa, me senté, parecía como que estuviera en el limbo, y me senté a llorar nada más. Fue un desahogo, pero fue fatal, fue fatal. Gracias a Dios no le dio una especie de trombosis cerebral, ¿no? Porque la presión, cuando una persona está estresada con todo este tipo de situación, el corazón comienza a bombear mucho más rápido la sangre, y ahí es donde viene el Y yo problema. tenía ya trabajando en ese puesto año 8 meses. Y había pedido mis vacaciones el año anterior y me las habían pagado, no me las dieron. Entonces, prácticamente nunca tuve una pausa en toda esa rutina. Mis compañeros los cambiaron y me tocaba darle inducción a los nuevos, porque hubo bastante cambios, porque Fertiza no te permite errores. No te permite errores. El ingeniero encargado en ese entonces, el ingeniero Bresoto, no permitía un solo error. Si él te decía,
quiero los datos de un contenedor, te los decía ahorita, y tú máximo en 5 minutos tenías que mandar el correo con toda la información y fotos y tenías que ver dónde las alcanzaba. Entonces, era bastante la exigencia, la sobrecarga mental era tremenda. Ahí no te permiten errores, ni tampoco tienes tiempo para ir, ni siquiera a veces para ir al baño, porque tenías que pedirle a una compañera que te releve, porque tenías que seguir ella recibiendo los datos de contenedores que estaban ingresando. Y a veces la compañera que te mandaba es demasiado lenta. Entonces yo me llevaba para poder comer y saber que no iba a cometer un error, porque después la perjudicada era yo, porque yo era la que estaba en ese turno. Me llevaba la portátil y iba con un cuaderno o con una hoja, iba anotando yo las placas del contenedor, del cabezal, la serie del contenedor, y volvía a mi trabajo. Aunque ella estaba ahí sentada, yo tenía que seguir así, volvía a hacerlo para rellenar la información que a ella le faltaba. O sea, mi cerebro no se desconectaba en 12 o 13 horas todo el día. Y si usted hubiera tenido un error, ¿la culpa de quién era? No era culpa suya, era culpa del sistema, del proceso. No, era culpa de la organización. Sí, era culpa del empleador, prácticamente. Pero así es, pero mire la prepotencia, ¿no? O sea, si usted cometía un error, el culpable era usted y no era la organización. Y mire que muchos de mis compañeros, yo siquiera en ese año 8 meses, vi rodar cabezas, como nosotros le decíamos, unos 6 a 7 compañeros míos, que por el mínimo error o por la falla salían, hasta que yo hice un correo, y siquiera 2 meses y medio se tardaron en responderme el correo donde yo solicitaba el cambio del puesto de trabajo. Y ahí yo fui a Liderman, porque trabajaba Liderman, y Liderman le prestaba servicios a Fertiza, y me cambiaron de puesto de trabajo, pero porque tuve que ir a Liderman y hablar con el médico ocupacional y explicarle la situación, que yo ya no podía más. Cuando ustedes sean tecnólogos, Dios quiera que lleguen hasta allá, los que lleguen, vean este tipo de situación, ¿no? Y que cuando uno pues al trabajador no lo trata como debería tratarlo, cuando le exige demasiado, entonces pueden haber este tipo de colapsos, y ya esas consecuencias de ese colapso pues no es culpa del trabajador, sino son de las formas de liderazgo, ¿no? Bueno, se me acabó el tiempo, ya tengo 9:30, no avanzamos como lo que se llama mucho. Buen día. Doctora, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Listo. Entonces, ya le pongo doctora como hospedadora, ¿no? Muchas gracias. Buen día. Buenos días. Listo, doctora, está como hospedadora, ¿no? Bueno, entonces, chicos, lastimosamente no tomé la asistencia. Tengo aquí 18 personas que están en clase. Aquí hay muchos estudiantes que no prendieron su cámara. No sé si estuvieron o no estuvieron. Lastimosamente este caso se va a dar. Pero ya queda en conciencia de ustedes, ¿no? Ustedes, ¿cómo que se llama? ¿Estuvieron o no estuvieron? Lo que sí quisiera es que no se estén quejando cuando sean las evaluaciones y ustedes no respondan adecuadamente porque no estuvieron ahí, ¿no? Yo voy a tomar un print de la asistencia y por favor al WhatsApp si pueden. Tuve que apagar mi cámara porque no me di cuenta que afuera estaba lleno de ceniza y mi hija estaba jugando en el patio y tuve que ir a bañar rápido. Lo siento. Ya, listo. Por favor, al WhatsApp envían los que estuvieron presentes, ¿no? Presente. Lo que pasa es que no tengo problemas con mi cámara, ingeniero. Yo estoy presente. Su caso sí lo conozco, Harold. Su caso de la cámara suya sí le tomar la foto, un ratito que yo voy caminando, ingeniero, pero ahí la prendo. Ya tomé el print. Ya la doctora ya está desesperada por dar su clase. No, mentira. Estoy con el problema de la cámara. Ya me están contagiando. Sí. A ver ahí. Listo, vamos a tomar el print. Ya, listo. Bueno, chicos, entonces de todas maneras envíen por favor para verificar con este print que estoy tomando al WhatsApp para cómo que se llama, a ver quiénes estuvieron, ¿no? Voy a compartir este material más tarde para que lo sigan revisando. Vamos a trabajar ya lo último que nos queda con riesgo psicosocial. Creo que nos queda como que se llama unas 3 clases más o menos, me parece, 3 o 2 clases más, porque ya se completa el tiempo para que ustedes presenten el proyecto, ¿no? Cintia, ayer que le reenvié el proyecto, pues hay algunas, no sé si tengan antes de... Doctora, ¿me regala un minutito? Sí, porque no sé, tengo problemita en la cámara, también ya los chicos me están... Contagiando. Igual que ellos, sí, ya mientras eso... Con el grupo 4, algún tipo de inconveniente que tengan. Vi ya el capítulo 1, pues ya está casi estructurado, solamente falta
la parte del planteamiento del problema, aumentar mayor cantidad de información. El capítulo 2 creo que ya está listo, creo que José, creo que era el capítulo 2, ¿no? Sí. Sí, ya está. Es solamente nada más problemas de que no había citado bien, José. O sea, con Word no aparece, como que se llama, en la lista de las referencias bibliográficas, no aparece. Significa que no ha citado bien, no ha insertado bien, como que se llama la cita, ¿no? Eso habría que, si tiene algún problema con eso, pues bueno, me indica, nos podemos reunir y le puedo un poquito enseñar cómo hacerlo. Cuando uno, por ejemplo, hable a insertar cita, aparecen todas las citas que uno ha citado y en la parte de abajo, ahí dice añadir nueva fuente. Entonces hay una plasta añadir nueva fuente y ahí uno comienza como que se llama colocar, ¿no? Eso por favor, mejorar un poquito en esa situación. Capítulo 3 también me parece, ya está creo que terminado, capítulo 3. Me pareció muy interesante. Sí, solo falta el análisis de resultado, nada más. Sí, pero ese Donde análisis hay que hacer una tabla. Claro, el análisis de resultado pues sale de las entrevistas que ustedes realicen, como indiqué. Yo no puedo poner ningún resultado pues si no he entrevistado a nadie. Entonces tengo que entrevistar a las personas para que me digan sus respuestas. Esas respuestas tienen que ir ahí en los resultados, ¿no? La otra cosa también es, en los resultados tienen que ir cuáles son los riesgos. Ya en los resultados ya tienen ustedes que haber identificado cuáles son los riesgos. Y esos riesgos, ¿cómo yo los voy a colocar ahí? Bueno, de la entrevista que yo haga, ¿no? La otra también puede ser a través de la observación, porque eso es lo que también estoy indicando, que a través de la observación puede la persona observar y ya puede identificar los riesgos. Por ejemplo, en este caso la tenemos que es Almeida, Segura Almeida sería, ¿no? Segura Almeida, que es la que, ¿cómo que se llama? Está yendo a Santa Lucía y ella puede identificar, ¿no? Ella, por ejemplo, podría ver a los trabajadores cómo ellos están realizando y puede ir apuntando, puede ir ya detectando ciertos riesgos que vea. Eso es válido también. Por ejemplo, ¿quiénes también trabajan? Bueno, los recolectores de basura, las personas que trabajan ahí en el municipio, los policías municipales, eso también son personas que trabajan ahí. Si no se los entrevista, si no dan chance a entrevistarlos, entonces usted los puede estar observando y ustedes pueden ver los comportamientos de ellos, ¿no? Entonces usted puede ir apuntando y eso es información que también nos sirve en el planteamiento del problema. Eso también lo puede hacer Segura, ¿no? Creo que también Segura decía que tenía a alguien que trabajaba en el municipio. Bueno, entrevistar a esa persona, que esa persona me dé cierta información, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, Segura conoce a trabajadores, entrevístelos a ellos. Si no alcanzamos tal vez a entrevistar lo que la fórmula nos dice, pero por lo menos entrevistamos a unos 5, 6, 7 trabajadores de esos 200 y pico, bueno, diremos que nosotros hemos utilizado una muestra sería no aleatoria, es una muestra no aleatoria, sería, ¿cómo se llama? Muestra no aleatoria intencional, ¿no? Según el problema que tengamos nosotros en recoger como esa mala información, se puede dar ese tipo de situación, ¿no? Pero si por lo menos logramos nosotros, entre unas 5, 8, 10 personas, observarlas, sus formas de trabajar, o entrevistarla, 2, 3, 4 personas, logramos entrevistarla y que nos den cierto tipo de información, podemos nosotros utilizarlo, ¿no? Otra cosa que también quisiera acotar es las cuestiones de que si vamos a entrevistarlo, no podemos nosotros en ese momento recién, ¿cómo que se llama? Inventarnos preguntas. Esas preguntas ya tienen que ser hechas con anterioridad. Ustedes reúnanse como grupo y ustedes pongan, por ejemplo, comiencen a ver qué preguntas le podemos hacer a estas personas, ¿no? Que esas preguntas vayan relacionadas con lo que queremos nosotros saber, que es la identificación del riesgo y los factores de riesgo, ¿no? Otra cosa que también quería comentar, he cambiado cómo que se llama el título del proyecto. Ya el título del proyecto no va a ser capacitación, ¿no? Sino el título del proyecto va a ser análisis de los riesgos y factores de riesgo en los trabajadores del IE, ¿no? Eso ¿a qué nos ayuda? Que nosotros no vamos a presentar ningún tipo de propuesta de capacitación, ¿no? Solamente nosotros vamos nada más a identificar los riesgos y a los factores de riesgo y probablemente a valorar cómo que se llama esos riesgos, ¿no? Si están en alto, medio o bajo. Es lo único que vamos a hacer porque no nos da el tiempo para capacitarlo. Parece que hay una especie de negativa
de parte de los, en el municipio de Santa Lucía. O sea, negativa me refiero de que no nos ponen muchas cosas para poder nosotros capacitar, ¿no? Entonces, solamente nosotros vamos a nada más identificar los riesgos y los factores de riesgo, ¿no? Eso les puede ayudar mucho también, como que se llaman los estudiantes que hicieron allá el trabajo. Por favor, contáctense con ellos, y ya me dicen que ya lo han contactado, que por favor le envíen la información que ellos tienen. Ya ahorita, ya mismo a ver si converso con un estudiante, Peña Herrera, ellos tienen una matriz que ellos hicieron, a ver si me la comparten para entregárselas a ustedes, para que ustedes la puedan poner como insumo, ¿no? Bueno, no sé si más tarde nos podemos de nuevo, como que se llama, conectar el grupo 4, podemos conectarlo después ya de clase y todo, para un poquito tratar este tema, ¿no? Bueno, les dejo, doctora, mil disculpas. No, está bien. Gracias. Listo, pasen bien, chicos. Entonces, más tarde con mi grupo puede ser que nos conectemos, ¿no? Pasen bien. Pero después de las 11, porque a las 11 tenemos una reunión con la coordinadora. No, claro, ya después eso sería, no sé, 1, 2 de la tarde, ¿no? Puede ser por ahí. Bueno, pasen bien. Pase bien.